el objetivo de esta presentación es tratar de buscar unas herramientas que nos puedan ayudar a cuidar el bebé. Recuerden que la vigilancia antenatal implica una serie de procesos para cuidar el bebecito antes del nacimiento y que ese bebecito esté bien, tenga bienestar fetal. La vigilancia antenatal puede ser sin trabajo de parto o puede ser con trabajo de parto. La vigilancia fetal sin trabajo de parto, la que hacemos comúnmente en la consulta externa, en los controles de prenatal, que pues digamos, cuando se revisa el capítulo del control de prenatal, ahí hay una serie de procesos que se hacen en las pacientes para identificar el bienestar tanto materno como fetal. Recuerden que siempre tenemos que averiguar bienestar materno-fetal, que mamá está bien, bebé está bien. Si bebé está bien, implica una buena ganancia de peso para el bebé, una altura uterina, líquido, bueno, todo lo que hemos revisado. Eso se identifica antenatalmente con la consulta de prenatal, haciéndola semiológicamente, evaluando el peso, la talla de la paciente, los signos vitales, en el bebé la altura uterina, la fetocardia, los movimientos, la cantidad de líquido, etcétera. Es decir, que clínicamente nosotros podemos vigilar que un bebecito esté bien, los movimientos fetales, por ejemplo. Ah, pero durante el trabajo de parto hay cosas de la vigilancia antenatal que no nos sirven. Les doy un ejemplo. El movimiento fetal, por las contracciones, ya dejan de ser útiles porque la mayoría de las pacientes están pendientes de la siguiente contracción que puede aparecer a los 3 minutos. Toma ese tiempo de 3 minutos para relajarse, descansar, pero a los 3 minutos le va a dar una contracción intensa que la va a hacer gritar, la va a hacer llorar, la va a hacer desesperar. Y ese es el trabajo de parto, desafortunadamente. Entonces las pacientes pierden su atención sobre el movimiento fetal, de tal manera que el movimiento fetal intraparto deja de ser una herramienta útil para la vigilancia del feto. El hecho de que la mamá diga, no, yo no siento mover a mi bebé, no significa que esté mal, porque ella está pendiente de sus contracciones y esas contracciones hacen que como el movimiento fetal es algo subjetivo, les digo, hay pacientes que dicen que el bebé se movió a la semana 10 y sufren del colon, y lo que se le movió fue un gasecito para allá y para acá. Entonces, por esa razón, el movimiento fetal es subjetivo, es lo que la paciente percibe. Hay pacientes que perciben tardíamente al bebé, otras más tempranamente, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, lo que les quiero decir a ustedes es que no es lo mismo la vigilancia de trabajo de parto y la vigilancia durante un trabajo de parto. Son dos cosas diferentes, se vigila de una manera diferente, con unas herramientas un poco diferentes. Acá tenemos algunas de las herramientas que podemos usar antes de nacimiento, que se pueden aplicar durante el trabajo de parto o sin trabajo de parto, como los movimientos fetales, ya les dije y vamos a aclarar algunas cosas, la prueba, la monitoría que se hace con estrés o sin estrés, la ecografía que nos sirve ya para esta época para evaluar el líquido amniótico, el crecimiento fetal, aunque el perfil biofísico es más específico para buscar el líquido amniótico, aunque las ecografías de tercer trimestre, el doctor le puede decir a uno si el líquido está bien o no. Pero digamos que en la ecografía nos es útil mucho para evaluar el peso del feto, que eso es algo importante. El perfil biofísico nos valora 4 puntos que más adelante vamos a revisar y se los he mencionado en algunas ocasiones, y el flujo sanguíneo, que es el Doppler de vasos fetoplacentarios. Empecemos con los movimientos fetales. Recordar que en términos generales la mayoría de las mujeres perciben el movimiento a la semana 18. El movimiento se puede, digamos, subjetivamente, lo que la paciente perciba. Pero vuelvo y les digo, hay pacientes que lo pueden percibir antes, semana 14, semana 16, otras más tardíamente, 24. No es lo habitual, pero pues sí hay movimientos de percepción o muy tempranos o muy tardíos. El hecho de que no se mueva el bebé, como ella desearía que se moviera, no significa que el bebé esté mal, porque lo vuelvo y les comento, el movimiento fetal es muy subjetivo. De tal manera que hay muchas pacientes que consultan a los servicios de urgencias porque dicen "Es que mi bebé no se mueve como se movía antes". Hay una regla que es la ley de los 10 de Fernando Arias, que es un doctor que hizo alto riesgo. Esa regla de la ley de los 10 implica que el percentil 25 para movimientos fetales es aquel en donde la mamá percibe 3 movimientos por hora. Si en esa hora no se movió 3 veces, en 2 horas mínimo 6 veces. Y si en esas 2 horas no se movió mínimo 6 veces, en 10 horas se debe mover mínimo 10 veces. Eso es lo mínimo aceptado, que es lo que se denomina percentil 25.
nosotros les enseñamos a las pacientes a cuantificar el movimiento fetal estando en casita. ¿Cómo lo debe hacer? Ustedes lo ven ahí a la derecha. La mamá debe estar en un ambiente tranquilo, debe estar acostada, debe contar con 30 a 60 minutos. Recuerden que hay bebés que simplemente la mamá pone la mano en el abdomen y comenzó a moverse 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces en el lapso de 10, 15 minutos. Ya no cuente más. Este chino está perfecto, no hay ningún problema. Pero se espera hasta 60 minutos, que es la hora para mínimo que el bebé se mueva 3 veces. Y si no, le tocaría esperar 2 horas. Y si no, después, de manera acumulada, va contando durante 10 horas los 10 movimientos. La mamá debe consultar cuando sienta percepción de menos de este percentil, que es el percentil 25 aceptado. ¿Ok? Sin embargo, cuando las pacientes llegan y dicen mi bebé no se mueve como se movía antes, siempre recuerde preguntarle cuántas veces se mueve porque uno le enseña en la consulta. No, es que antes se movía 20 veces, ahora 18. Sí, se movió menos. Entonces hay que enseñarle a ella que debe consultar es cuando se mueva menos del percentil 25. Y nosotros podemos evaluar ese movimiento fetal con herramientas visuales como es la ecografía obstétrica, que es la que hace el doctor radiólogo o el doctor obstetra, y observa los movimientos del bebé. Recuerden que los movimientos del bebé son movimientos de extensión y retorno a la flexión. En perfil biofísico en 30 minutos deben haber mínimo dos o más de estos movimientos. El bebé como que se estira y vuelve y se recoge. Esos son movimientos de extensión y flexión. Y se cuentan un movimiento cada vez que haga ese proceso. Tenemos 30 minutos para que lo haga, para que en el perfil biofísico, como vamos a ver más adelante, pues lógicamente que cumpla este requisito. Y en el tocodinamómetro, ahora les muestro una mamá cómo puede registrar el movimiento fetal cuando estamos haciendo una monitoría. Hay un dispositivo que se les entrega a la mamá en la mano y tiene un botón. Simplemente cuando ella percibe el movimiento, oprime el botón. Esto era lo que les decía, lo normal, mínimo aceptado, es el percentil 25, 3 por hora, 6 en 2 horas o 10 en 10 horas, que es la ley de Fernando Arias de alto riesguista obstétrico. ¿Cuándo los movimientos pueden estar disminuidos en estas situaciones? Niño pequeño, la falla cardíaca, inmunización, anemia severa, anormalidades fetales, eh, el cordón que se enrolle sobre el bebé. eh, digamos, hay cordones que se enredan varias veces, son laxas esas envolturas o esos enrollamientos, que los llamamos circulares, pero a veces son muy apretadas y eso, lógicamente, que va a afectar después. Ahorita más adelante vemos cómo cuando se comprime el cordón se van a presentar unos cambios en la frecuencia cardíaca que se llama desaceleración. Un prolapso oculto, torsión del cordón, hay torsiones verdaderas, hay nudos verdaderos o nudos falsos, que después pues revisaremos. Las anormalidades placentarias y los oligoamios son situaciones que disminuyen los movimientos. ¿Y cuando están ausentes los movimientos? Anomalías del sistema nervioso central, en el feto, disfunción muscular, restricción mecánica de las extremidades inferiores, por ejemplo, cuando hay un oligoamio severo que el chino no se puede mover y queda ahí metidito en ese espacio. La hidrocefalia, la agenesia renal bilateral, la luxación de ambas caderas, los sedantes, el tabaquismo. Pueden ser situaciones que hagan que el movimiento del bebé esté ausente. Pero, pues lógicamente, que una de las situaciones, pues es la muerte del feto. Si el bebecito está muerto, pierde su tono y no se va a mover, y lo que se denomina el óbito fetal si tiene más de 20 semanas o aborto retenido si es de menos de 20 semanas. La ventaja de los movimientos fetales es que se puede hacer extrahospitalaria. Yo les decía a ustedes que es una de las herramientas que tenemos para hacer la vigilancia fetal antenatal sin trabajo de parto. Con trabajo de parto no la tenemos muy en cuenta realmente por el tema de las contracciones, pero sí es muy útil a nivel, no tiene costo. Cuando están presentes se establece bienestar fetal, ausentes se puede pensar en hipoxia o acidosis fetal, pero lo que les decía a ustedes, hay que confirmar a través de ecografía y pruebas de bienestar que ese bebecito esté bien. El movimiento fetal ausente no significa que esté muerto, el disminuido no significa que esté mal, simplemente la mamá disminuyó su percepción, puede ser por otras situaciones, estrés, alguna cosa, angustia, qué sé yo, y pues eso la hace consultar y uno como médico está en obligación de averiguar el bienestar de ese bebé. Con otros estudios,
para establecer que la mamá esté bien y que el bebé esté bien, que es lo que se llama bienestar materno-fetal clínico y paraclínico. Los movimientos fetales tienen una sensibilidad del 86 y seis y miren, una especificidad del 91%. Es decir, que si nosotros trabajamos mucho sobre este concepto, sin lugar a dudas, la mamá va a estar muy tranquila y es una herramienta útil sin trabajo de parto, acuérdense. Otra herramienta que tenemos en la vigilancia antes del nacimiento, acá fíjese que no coloco con o sin trabajo de parto, porque usted puede hacer la monitoría con estrés o sin estrés, sin trabajo de parto. Hay una monitoría con estrés que se hace en las pacientes en donde por alguna de estas dos situaciones anteriores no son adecuadas, las pruebas sin estrés o sin estrés con estímulo vibroacústico no son adecuadas, pues uno puede llegar a hacer una monitoría con estrés, con estímulo de pezón o con oxitocina para generar tres contracciones y mirar que no hayan desaceleraciones, que es como el objetivo. Entonces, el tema de las monitorías, usted lo puede hacer o lo puede aplicar con o sin trabajo de parto. ¿Cuál es la más específica? La que tiene trabajo de parto, porque estamos sometiendo la placenta a unas contracciones. Recuerden que cada vez que hay una contracción, el flujo hacia el bebé se pierde a través de la mamá, se pierde ese flujo y el bebé se nutre gracias a lo que haya repletado en la placenta, en sus lagos placentarios o sus espacios intervellosos. Eso que está lleno, pero es una placenta suficiente, es aquella que eh, permite que una paciente durante una contracción pueda inclusive aumentar su frecuencia cardíaca, el bebé. Y eso hace que nos indique que hay un muy buen bienestar, se llama reactividad, es decir, que con la contracción o con un movimiento el bebé aceleró, aumentó la frecuencia cardíaca, eso significa que es un niño activo, reactivo, inútero, y que bienestar por bienestar lo evaluamos muy bien. Entonces, imagínense con una contracción, una paciente cada 3 minutos tiene una contracción, recuerden que hay una fase diastólica en donde la musculatura lisa del músculo uterino se relaja y se llenan, permite el flujo por parte de la mamá y del útero hacia la placenta y los lagos placentarios se llenan para la siguiente contracción. Por eso les decía a ustedes, y les he insistido mucho, que tengan mucho cuidado en la inducción con el misoprostol, porque allá lo están usando frecuentemente, usan el misoprostol con un esquema que ellos tienen, 25 microgramos, pueden poner hasta 6 dosis, he visto en algunos casos, la guía de la Secretaría es diferente, la guía de la Secretaría son solamente 2 dosis y luego oxitocina separada cada dosis de 6 horas, incluyendo la de la oxitocina, que fue lo que les expliqué a ustedes en la inducción. Sin embargo, pues ahí en la clínica vemos cómo cada médico pues maneja su misoprostol. Eso sí, no se pasan de 25 microgramos, que eso es importante. Entonces, ese misoprostol se puede absorber terriblemente y la paciente generar una hiperdinamia, es decir, o una polisistolia, que son más de 5 contracciones en 10 minutos, o una hipertonía que aumenta su tono basal y se quedan 20, 30 minutos de mercurio. Eso genera una insuficiencia placentaria y atrógena, que es lo que uno no puede permitir. Entonces, eso lo podemos encontrar a través de un registro, que es lo que se denomina la monitoría. Eh, Cuando tengan la oportunidad de estar allá en la clínica, pues van a ver este aparato. Hay muchos otros, hay otros que, estos son unos viejitos que yo les tengo la foto ya hace un tiempo, pero pues que existen otros equipos en donde eh, tienen otras herramientas, pero acá en términos generales, ¿qué nos va a registrar? Usted ve la fecha, la hora, usted puede cuadrar la velocidad a la que hace. Muy seguramente aquí van a quedar con mucha inquietud. Nosotros tenemos un taller para monitoría fetal. Entonces, no se van a estresar ni a preocupar, porque acá les voy a dar una serie de datos que son muy nuevos para ustedes y muy seguramente habrá cosas que les genere inquietud y que después, en la medida que vayamos avanzando, sin lugar a dudas, pues lo van a aclarar y les va a quedar mucho más claro. Eh, en el papel usted puede modificar la velocidad en la que toma la monitoría. 1 centímetro por minuto, acá usted ve la monitoría 2 centímetros por minuto, que es la que habitualmente toman allá, o 3 centímetros por minuto. ¿Qué significa eso? Que entre más distancia le dé yo para que avance en un minuto, pues lógicamente que el papel avanza más lentamente y los registros se van a ver más fácilmente. Hay instituciones en donde siempre hacen monitorías uno por uno, es decir, 1 centímetro por minuto. 1 centímetro lo recorre en un minuto y ahí queda peñuscado absolutamente toda la información. Pero si usted puede desglosar esa información y dejarla a un espacio más largo, es decir, a 3 centímetros por minuto, lógicamente que la información se va a ver mucho más fácil. Ahí, en clínica, pues usamos el intermedio, que es 2 centímetros por minuto, se fija la fecha, la hora,
el año, aquí lo ven ustedes y todo eso es lo que aparece en el registro. Y aquí está marcando una contracción de 44 milímetros de mercurio, seguramente en la unidad de medida que tenga calibrado el aparato. Y es lo que ustedes están viendo acá, cómo la contracción pues se está registrando y está disminuyendo de intensidad. Entonces, la monitoría no es más que registrar dos eventos. En la parte superior de la monitoría, que es esto que ustedes ven aquí en este papel, se registra la frecuencia cardíaca y en la parte inferior se registra las contracciones. Son dos unidades de medida diferentes. Arriba se manejan latidos por minuto, abajo se manejan milímetros de mercurio, pero en sentido horizontal se manejan lo mismo, unidades de tiempo, es decir, un determinado tiempo de acuerdo a la cuadrícula que usted organice. Si usted dice lo voy a cuadrar a 1 centímetro por minuto, significa que este papel va a andar rápidamente porque en 1 centímetro avanza 1 minuto, pero si lo hace en 2 centímetros, pues serían dos cuadritos y en 3 centímetros, tres cuadritos y fíjense que es mucho más demorado. Ahorita les muestro un papelito más de cerca. La posición de la mamá, la recomendación, lo que yo les decía acá, la mamá se le entrega un dispositivo aquí en la mano derecha, ese dispositivo lo aprieta en su palmar, en su región palmar y con el pulgar hay un botoncito rojo que ella va a oprimir cada vez que sienta el movimiento del feto. Acá vemos este besito pues está cefálico con el dorso a la izquierda y ustedes lo ven aquí en la parte, una foto más alta, superior, perdón, entonces acá vemos el cuadrante inferior izquierdo donde está la fetocardia, que es donde la gran mayoría de los niños está de cabeza con el dorso a la izquierda, posición izquierda, y ahí pusimos el Doppler. Con él se le pone gel para aumentar la conductividad y se pueda percibir más fácilmente. En este no se pone gel porque este tiene un botoncito que si usted le pone gel, pues cuando se seque el gel, se va a tapar el botón, se va a atascar, se va a trabar y por ende, pues no va a funcionar. El registra es un botoncito que se va oprimiendo en la medida que el útero va aumentando la contracción. Entonces, en la medida que aumenta la contracción, el botoncito se va hundiendo y comienza a registrarse la contracción. Esto es lo que suena el toco dinamómetro que se pone en el fondo del útero y ustedes verán que está colocado en la parte apical derecha, que es donde habitualmente se desplaza el útero en las pacientes que están al término. Esto era lo que yo les decía, vuelvo y les repito, les voy a dejar aquí unos conceptos. Acá ustedes ven que la velocidad es de 3 centímetros por minuto. Hay muchos papeles de monitoría. En los papeles de monitoría, usted tiene que, para poder leer la monitoría como un electrocardiograma, tener un orden. Y en el orden es que usted tiene que ver la velocidad a la que se tomó para poder interpretar todo este poco de líneas que ustedes ven por allá arriba. Entonces, los papeles, este papel ya no lo están usando ahí en la clínica, usan otro, pero yo tengo esta foto para hacerlo más fácil, y usted se da cuenta que si uno coge una unidad de medida, aquí hay 1 centímetro, de aquí a acá se mide otro centímetro, otro centímetro, otro centímetro. Es decir, que si yo puedo contar la ventana lo que yo puedo ver acá, la ventana superior va desde la parte alta a la parte baja, la ventana ancha va desde el lado izquierdo al lado derecho. Entonces ustedes cuentan los cuadritos, veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 que significan que hay 14 centímetros, porque esto es una unidad de medida. Cada cuadrito es 1 centímetro, entonces yo cuento 14 centímetros. Ahora, si yo traspaso eso a tiempo y digo que cada centímetro es 1 minuto, pues yo andaría diciendo que son 14 minutos. Pero si lo duplico, es decir, si cada dos cuadritos es 1 minuto, esto se me disminuye a la mitad, serían 7 minutos, porque yo tendría que contar dos cuadritos van 1 minuto, otros dos cuadritos van 2 minutos, otros dos cuadritos van 3 minutos, otros cuadritos van 4 minutos, otros dos cuadritos van 5 minutos, otros dos cuadritos van 6 minutos y los otros dos son 7 minutos. ¿Me hago entender? Es decir, que entre más lento ponga el papel, pues el tiempo se me va a hacer más corto, más largo. Y el papel, pues voy a gastar muchísimo papel. Ahora, si yo lo pongo a la unidad que lo pusieron acá, que es 3 centímetros por minuto, entenderemos que si yo cuento acá 1 centímetro, 2 centímetros y 3 centímetros, diremos que aquí hay 1 minuto, acá 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos con 40 segundos. ¿Por qué 40 segundos? Porque si yo digo que en 3 centímetros hay, en 3 centímetros hay 1 minuto, divido esto entre 3 y significa que cada centímetro son 20 segundos. Entonces acá habrán 20 segundos, 40 segundos y 60 segundos. Hasta acá íbamos en, ya se me olvidó, 1, 2.
3, 4 minutos. Hasta acá veníamos en 4 minutos y 20 y 40 segundos aproximadamente. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablemos de la frecuencia cardíaca se cuenta en latidos, aquí estoy en la parte superior de la monitoría, entonces se contará en latidos minuto. Pero la frecuencia cardíaca debemos cuantificarla de acuerdo a un punto de referencia, que es lo que se denomina la línea de base. Recuerden ustedes que en el bebé hay una frecuencia cardíaca que oscila en un valor rango normal que está entre 160 y 110, en lo normal, que es lo que vamos a ver ahorita más o menos. Entonces, si usted coge y mide aquí ya el tiempo en altura, usted ve que acá dice 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 y arribita otro valor. Y tenemos que mirar entonces cuánto vale cada cuadrito de estos chiquitos verticales. Entonces, ustedes ven acá que de aquí para arriba hay dos cuadritos pequeños, que si usted lo mide también es 1 centímetro. Entonces, estos son cuadraditos perfectos de uno por uno, pero que en el sentido horizontal cada cuadrito me mide 20 segundos. ¿Por qué? Porque está a una velocidad de 3 centímetros por minuto y en altura, cada cuadrito mide 20 latidos. De aquí hay 100, 110, 120. Entonces ya sé, si yo cojo este cuadrito, sé que en altura son 20 latidos y en tiempo son 20 segundos. Serían 20 por 20 teniendo en cuenta esto. Por ende, me queda muy fácil entender cuál es la altura de la variable de esta frecuencia desde un punto referente, que es lo que se denomina la línea de base. Entonces, miremos qué es lo normal entendiendo estos conceptos. Yo sé que voy sumamente rápido, pero pues desafortunadamente esto es una clase magistral y esto lo vamos a desglosar un poco más cuando hagamos el taller de monitoría fetal. Entonces hay una línea de base. ¿Qué es la línea de base? Su concepto lo dice, es la frecuencia cardíaca fetal más constante en un registro de... Doctor, no se escucha. la frecuencia más constante de acá. Y podríamos decir en términos generales que son 130 latidos por minuto en promedio. Pero no es una línea constante. Ustedes no ven que esto es una línea, sino son una serie de montañas que suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, y eso tienen unos nombres. Entonces, por ahora, tenemos que entender que la línea de base es la frecuencia cardíaca fetal registrada en un papel durante 10 minutos, ¿ok? Sin tener en cuenta lo que se denominan las aceleraciones y desaceleraciones que ya les hablo del concepto. Y aquí les digo entonces que luego de la semana 20 la frecuencia cardíaca debe estar por debajo, lo más bajo 110 y lo más alto 160, es decir, entre 110 y 160 normal. ¿Qué es lo anormal? Esto que ustedes ven, miren lo diferente que ustedes ven acá. Entonces ustedes ven que esta línea de base en promedio está casi en 160 latidos por minuto, ¿ok? Diferente a esta que está en 130. Ustedes fijen acá donde es 110, que es acá, esto es 100, esto es 110, y donde es 160, que sería acá donde está este registro. Entonces, si se dan cuenta, si yo trazo una línea horizontal acá y una línea horizontal acá, la frecuencia cardíaca en general mantiene en esa misma situación o en ese mismo espacio, digamos, de tiempo. Pero miren lo que pasa acá, es una línea completamente diferente a esto que tiene todas esas montañitas, que es lo que ahora vamos a mirar como variabilidad y aceleraciones. Entonces, ¿qué es lo anormal? En cuanto a la frecuencia cardíaca, hablando de taquicardia y bradicardia, ¿qué es lo anormal que vamos a encontrar acá? ¿Por qué se llama monitoría sin estrés? Bueno, se me olvidó decirles esto, se llama monitoría sin estrés porque aquí no está registrado aquí abajo, pero no hay ninguna contracción. Se llama sin estrés cuando no hay contracciones. Para considerarla con estrés debe tener 3 contracciones en 10 minutos. ¿Qué es taquicardia? La frecuencia cardíaca mayor a 160 latidos por minuto. Se llama moderada cuando dura esto menos de 30 minutos y severa cuando esto dura más de 30 minutos. Es decir, una taquicardia fetal constante. Esto no significa que el bebé esté en sufrimiento fetal. Es un concepto importante entender esto. Sufrimiento fetal es un concepto completamente diferente que implica alteraciones ácido-básicas en el feto. Es un bebé que nace muy mal, es un bebé que hay que reanimar, hay que muy seguramente darle ventilación, masaje y medicamentos.
Ese bebé es el que nace terriblemente afectado. Es el paciente que nace con apnea secundaria. Los bebés nacen en una apnea primaria que es fácil de sacar, dos bombazos y se acabó, o uno solo y se acabó, 30 segundos dándole ventilación a presión positiva y sale el chino. Pero en la apnea secundaria son estas situaciones en donde hay algo que inútero perpetúa durante mucho tiempo y el niño hace que cuando nazca, nace en apnea secundaria. Es decir, un niño que viene mal. Es decir, que viene con acidemia, pH bajo, con hipoxemia, presión arterial de oxígeno baja y con hipercamia, es decir, presión de CO2 alta. Ese concepto no se lo voy a meter acá porque hay un capítulo que se llama sufrimiento fetal y en el sufrimiento fetal es muy diferente a estos estados fetales no satisfactorios. Un sufrimiento fetal, tenemos 10 minutos para desembarazar, por ende no se le puede poner una raquidia y mucho menos una peridural como anestesia. Hay que darle una anestesia general. Entonces, por eso, cuando el ginecólogo llega y le dice al anestesiólogo, oiga, doctor, tengo un sufrimiento fetal, cuando uno maneja el concepto y el anestesiólogo le pregunta, bueno, doctor, ¿le voy a dar general? No, no, doctor, no es para tanto, tranquilo. Ah, entonces no está en sufrimiento fetal. Y evidentemente le hacen la cesárea, el chino nace y apenas nace comienza a llorar, a gritar, patalear y todo el cuento. Es un niño vigoroso, se llama niño vigoroso el que nace con buen tono, con buena respiración y llorando. Ese es un niño vigoroso. Entonces, en ese orden de ideas, pues lógicamente que no hay un sufrimiento fetal. Pero el niño que nace trapeado, como una muñeca trapo, así lo llamamos, es un niño que no, cuando nace no tiene tono, cuando nace no, inmediatamente lo sacan del útero, porque son puntos a evaluar que nosotros hacemos en pediatría, pero cuando un niño nace y usted lo ve que no respira, usted lo ve que está morado y usted lo ve que no tiene tono, es un niño que usted ya sabe que es un niño que hay que decirle al ginecólogo, hágamelo el doble pinzamiento de cordón, que es nos dejan un espacio relleno de sangre para tomarle gases de cordón, que después yo les muestro a ustedes qué es lo normal y qué es lo anormal de sus gases cuando hablemos de sufrimiento fetal agudo, y por ende, pues lógicamente es un niño que nació mal y es un niño que muy seguramente hay que intubar, hay que hacerle mil cosas, canalizarle el ombligo, darle volumen, bueno, depende de la causa, puede ser, ¿qué les digo? Una placenta previa, una brucio placenta, qué sé yo, y pues hay que pedir ayuda, hay que pedir la intervención, uno generalmente está muy solo haciendo estas adaptaciones y a nosotros nos toca llamar y pedir ayuda cuando tengo que canalizar un ombligo, cuando tengo que intubar, viene la terapista de terapia respiratoria de UCIN y etcétera. Hay una serie de cosas y protocolos que se montan, llega el intensivista y él que tiene más experiencia, porque él maneja UCIN, él se encarga de la vía aérea, la parte cardíaca y uno coge abajo y le canaliza el ombligo mientras él sigue manejando el resto. Realmente cuando ellos llegan ya los tengo intubados y etcétera, dándoles ventilación, la terapista fija el tubo, ella coge, sigue dándole masaje, llega, si hay que seguir dándole masaje, pues uno le da masaje, ella le da ventilación a presión positiva, luego llega el intensivista, coge su corazón y uno sigue con el ombligo porque ese chino hay que ponerle medicamentos y lo que sea, los medicamentos pueden poner por tubo. Ese es el niño jodido, ese es el niño que nace con, ah, que nace con sufrimiento fetal agudo, que puede obedecer a una hipoxia. ¿Me hago entender? Entonces, una taquicardia no significa, pero puede serlo. No toda taquicardia es un niño con sufrimiento fetal. Se llaman estados fetales no tranquilizadores. ¿Por qué? Porque, oiga, yo este chino está taquicárdico y descarto otras cosas. Ah, es que la mamá tiene un hipertiroidismo. Ah, eso es otro cuento. Entonces el chino no está mal. Lo que pasa es que la mamá está con tirotoxicosis y de pronto hay que desembarazarla para evitar que este chino ande taquicárdico todo el tiempo. Que está con fiebre, quítele la fiebre. Que tiene dolor, quítele el dolor. ¿Ok? Entonces, que está con estos medicamentos simpaticomiméticos o parasimpaticolíticos. Entonces, ese chino anda taquicárdico. Pues lógicamente que si eso sucede, ¿qué les digo? Un salbutamol. Entonces, el chino va a estar taquicárdico y eso no significa que esté en sufrimiento. Entonces, por eso esto hay que saberlo interpretar, la monitoría hay que saberlo interpretar, pero sin lugar a dudas, esto que ustedes ven aquí, lineal completamente, sin aceleraciones, con una variabilidad muy disminuida, es una monitoría que no es para nada tranquilizadora, es una monitoría que, a pesar de que el chino está vivo porque registra una frecuencia cardíaca fetal, es un niño que hay que tomar una conducta, hay que buscarle otras posibilidades, pero si uno no encuentra una causa clara, hay que desembarazar porque ese niño no va a tolerar, lógicamente, seguir inútero durante el tiempo. Lo contrario, una bradicardia. La bradicardia, la frecuencia cardíaca que está por debajo de 110, se llama moderada cuando está entre 110 y 100 y severa cuando está por debajo de 100. Aquí ustedes ven, este es otro tipo de papel para que ustedes se den cuenta, miren el papel cómo es de diferente de este, con este papel, entonces le toca a uno ponerse a tomar medidas y saber dónde es un centímetro. En este papel, un centímetro son 2 cuadraditos.
En cambio, en este papel, 1 centímetro, pues solamente es uno de los cuadrados grandes, si se dan cuenta. Y en sentido vertical, lo mismo, 1 centímetro son dos cuadraditos pequeños. Entonces a uno le toca mirar a qué velocidad se hizo la monitoría y mirar acá los parámetros. Aquí dice 180, 190, 110, 180, 190, 200, 210. Cada cuadradito son 10 latidos por minuto y el tiempo sí se modificará de acuerdo, no sé esto a cuánto lo tomarían. Si lo hicieron a 1 por 1, no creo, lo hicieron a 2, eh, a 2 por minuto o a 3 centímetros por minuto. Y perdón. Bien, entonces cuando hay una frecuencia cardíaca así sostenida como este bebé la tiene, que está como en 110 más o menos, un poquito 110, 120, 115. Entonces, cuando está así debajo, con una, que ustedes no ven aceleraciones, que ustedes no ven otros cambios más sutiles de la frecuencia, sino como una línea muy recta, casi una línea isoeléctrica, pues uno dice, este bebecito no está bien. Entonces hay que pensar en estas posibilidades, una hipoxia, una posmadurez, una hipotermia, una arritmia cardíaca o drogas que esté recibiendo la mamá. Eh, entonces, esto que les decía aquí es la frecuencia cardíaca normal, que oscila entre 110 y 160, ¿ok? Que hay una línea de base y que hay dos anormalidades que se llaman taquicardia y bradicardia. Pasemos a lo otro normal, que se llama la variabilidad. Entonces, la variabilidad son los cambios periódicos de la frecuencia cardíaca fetal durante 10 minutos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta frecuencia cambió, digamos, de la línea de base. Si yo trazo que la línea de base es esta línea amarillita que está aquí debajo, si ustedes se dan cuenta, ¿ok? Esta es la línea de base. A partir de esa línea de base yo veo que aquí viene una montañita, aquí hay una montañita más grande, aquí hay otra más grande, y aquí hay una para abajo, ¿cierto? Aquí una para arriba, aquí una para abajo, una para arriba, otra para abajo, una para arriba, otra para abajo, una para arriba, una para abajo y así sucesivamente. Todo eso es lo que se llaman cambios periódicos de la frecuencia cardíaca, que lo han llamado la variabilidad. En la variabilidad no se cuentan las aceleraciones, que ya ahorita les digo que es el concepto. Esta es una gran aceleración, esta es otra aceleración, vamos a mirar de acuerdo a la velocidad si cumple el tiempo, esta puede ser otra aceleración, estos son variabilidades, esto puede ser una aceleración, esto es otra aceleración, y cuando hay aceleraciones, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 15 y por encima o sea, 15 latidos por encima y 15 segundos de duración, por eso les digo a ustedes que para poder cuantificar estos valores yo tengo que saber cuánto es este cuadrito. Si dijimos que esta monitoría se tomó a 3 centímetros por minuto, estoy diciendo que cada cuadradito de estos son 20 segundos. Por ende, si me dicen que una aceleración son 15 segundos, ustedes ven que esto ya es una aceleración. Aquí hay más de 15 segundos. ¿Ok? Aquí vemos 20 y por acá alcanzarán los 15 segundos. Acá vemos mucho más de 15 segundos, aquí vemos 20 y aquí vemos 10 más son 30 y aquí 10 más son 40 segundos duró toda esta aceleración. Y aumentar la frecuencia cardíaca a 10 latidos. Entonces sabíamos que estos son 10 latidos en la monitoría, ya hemos dicho que acá son 10 y aquí son 20 latidos. Entonces aquí encontramos 10, 20, 35 latidos por minuto. Eso es una aceleración. Pero una variabilidad es aquella que está entre 6 y 25 latidos por minuto. Entonces miremos cuándo es 25 latidos. Acá son 20. ¿Ok? Esta podría ser una variabilidad siempre y cuando no cumpla el tiempo de aceleración. Por eso no aplica las aceleraciones. Si bien cumple la altura en cuanto a la frecuencia cardíaca que se modificó de la línea de base que está acá, que digamos que era 130, 135, 140, que hay 20 latidos, entonces aplicaría para variabilidad siempre y cuando no dure más de 15 segundos. Pero acá vemos que esto baja hasta acá y aquí dura, digamos, 10 segundos, digamos que tenga 12, uno podría decir, bueno, esto es una variabilidad porque tiene menos de 15 latidos. Acá vemos otra variabilidad que son solamente 10 o 12 latidos que subió y una duración por ahí de unos 10 segunditos no más. Entonces, todo lo que esté entre 6 latidos y 25, que tenga menos de 15 segundos, se llama variabilidad. ¿Qué es lo que nos importa que aparezca en una monitoría? Que aparezcan todo ese pocotón de montañas, pero que no veamos esto plano. Esto es lo que no nos interesa. Estas son variabilidades planas o ausentes, ¿ok? Que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, miren lo anormal. Esto es lo normal de la variabilidad. Lo anormal, fluctuaciones no presentes o ausente de la variabilidad. Y que la variabilidad esté disminuida, que es menor o igual a 5 latidos por minuto.
Cuando hay una línea isoeléctrica, por ejemplo, acá usted casi ve una línea isoeléctrica, aquí usted ve que subió una montañita y ya nos tocará mirar cuánto, ya dijimos que acá son, estos eran 10 latidos en esta monitoría, aquí vemos 5 latidos, puede ser que esta alcance a hacer algo de variabilidad, esto puede ser que esto esté disminuido, pero la gran mayoría de la monitoría usted ve que eso es completamente plano, es una variabilidad ausente, no hay variabilidad. Ojo, puede ser que el chino esté dormido, estimúlelo, por eso está cuando es monitoría sin estrés, un aparato que se llama estimulador vibroacústico, que manda una descarga de vibración y de sonido, que ya se los muestro, y que eso hace que el chino se active, se despierte y hágale. Y entonces ya después de esto apareció una monitoría como estas. Ah, se activó, perfecto. Ese chino está era roncando allá. Pero puede ser una hipoxia, que eso es catastrófico, un chino prematuro, un anencefálico, un bloqueo AB, o medicamentos como depresores del sistema nervioso central en la mamá, parasimpático miméticos o simpaticolíticos. Entonces, ahí hay que saber interpretar la monitoría. Una vez es leerla, pero hay que interpretarla. Otras anormalidades es el pulso saltatorio, que es el que ustedes ven aquí. Ustedes ven cómo esa frecuencia cardíaca siempre está por encima de más de 25 latidos por minuto con unos tiempos muy cortos. Eso parece una fibrilación ventricular como la que ustedes ven o una torcedura de puntas porque ve que se angosta y luego se ancha. Bueno, qué sé yo, pero esto no es ningún, sin lugar a dudas, un registro electrocardiográfico, es una monitoría fetal en donde usted ve unas espigas que suben y bajan y tratan de llegar a una línea de base que podríamos citarla por acá en esta zona. Pero siempre sube, baja, muy corto el tiempo. Y eso es lo que se llama pulso saltatorio. Eso es una hipoxia fetal hasta que no se muestre lo contrario, que es embarazar. El patrón sinusoidal, no se los coloqué acá, pero haga de cuenta, son unas ondas muy regulares que suben y bajan, y hacen en un minuto 3 o 5 ciclos de onda. Pero son muy regulares. Hagan de cuenta una onda, tal cual una onda sube, baja, ahí como estoy haciendo el cursor, sube, baja, y se ven 3 a 5 ciclos de esos en un minuto. Por eso es un registro ondulante y esto dura así durante 20 minutos o más en el papel. Generalmente las monitorías nosotros las hacemos de 20 minutos. La recomendación puede ser hasta 40 minutos, pero pues si tenemos una monitoría muy bien de 20 minutos, eso es más que suficiente. Cuando hay un patrón ondulante, también es un feto hipóxico. Es decir, que esta imagen de saltatorio y de ondulaciones son fetos que no están bien in útero. Bien, ¿qué es lo normal entonces de la monitoría? Otro concepto normal es la aceleración. Ya les había adelantado atrás que es un aumento brusco de la frecuencia cardíaca. El paciente viene con una línea de base y luego coge y acelera. Acelera es que ante un estímulo, ya sea de sonido, un estímulo de movimiento o una contracción, porque hay bebés que con la contracción se aceleran, aumentan, está tan suficiente esa placenta que aumenta su flujo y aumenta al bebé, ¿no? La frecuencia cardíaca, entonces hay un aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 15 latidos y dura más de 15 segundos. Entonces aquí volvemos a reiterar. Yo tengo que saber cuánto dura, cuántos latidos tiene este cuadradito y decíamos que son 10 latidos, el cuadradito chiquito y el cuadradito grande son 20. Por eso ustedes ven acá 100, 110 y 120. O sea, el cuadradito de 1 centímetro vertical en este papel es de 20 latidos. Pero en sentido horizontal es 1 centímetro que mide, pero como se hizo a 3 centímetros por minuto, entonces cada cuadradito usted divide, estos son 3 cuadrados, 1, 2 y 3, ahí hay un minuto, lo divides entre 3, nos daría 20 segundos cada cuadradito. Entonces, eso me sirve para cuantificar o contar esta montaña. Entonces, si usted se da cuenta acá veo un cuadrado completo y una tercera parte, 2 terceras partes del otro cuadrado. Entonces, si yo sé que acá son 20 segundos, acá son 10 segundos más, son 30, y la mitad serían como 35 segundos duró. Es decir, que superó los 15 latidos, los 15 segundos, y en manera vertical o latido por minuto, ustedes ven acá que aquí podríamos decir que encontramos 10, 20, 25, como 30 latidos. Entonces aumentó 30 por 30, por decir un ejemplo. Y esto aplica este concepto. El concepto de más de 15 por 15 hace referencia a monitorías por encima de 32 semanas. Se interpreta monitorías por debajo de 32 semanas a 10 por 10. Interpretar monitorías, la monitoría se puede hacer a partir de la semana 28, que es la recomendación. Sin embargo, esas monitorías a tan temprana edad son muy peligrosas de interpretar. Las monitorías más fáciles de interpretar son las monitorías que superan las 32 semanas,
34, 36, 38, 40, porque son monitorías en donde los chinos ya tienen cierto grado de madurez. De aquí para abajo, pues hay peligro de equivocarse uno en la interpretación. Ah, una aceleración puede ser prolongada cuando dura más de 2 a 9 minutos. ¿Qué significa eso? Entonces se sube la frecuencia cardíaca, está por acá, digamos, en 130 latidos, sube, se queda en 150 latidos y ahí dura, digan ustedes, 5 minutos, 6 minutos. Esa se llama una aceleración prolongada y vuelve y retorna después. Ah, y lo otro se denomina cambio de línea de base. Cambio de línea de base, el concepto es que acelera y se queda en esa frecuencia cardíaca todo el tiempo, digamos 160 latidos por minuto todo el tiempo. Aquí marca 165 latidos y ahí se quedó todo el tiempo y no retorna a la línea de base. Recuerden que la aceleración tiene que tener ese cambio brusco, rápido, repentino de la frecuencia cardíaca a ascender y luego descender también rápidamente y en este caso duró 30 segundos. Hay otras aceleraciones que duran un poquito menos. Miremos esta de acá. Estas serían, acá hay 10 son, aquí cumple el criterio de tiempo y de aquí para arriba de pronto no alcanza porque acá serían estos son 10, acá habrán 5 y acá habrán otros 5, ahí hay unos 12, entonces no alcanzaría a hacer una aceleración. Y esta sí podría ser una aceleración partiendo de la línea de base y esta también podría ser otra aceleración partiendo de la línea de base. Entonces, por eso nos toca como el electrocardiograma. Usted para poder leer el electrocardiograma tiene que saber cuánto mide cada cuadrito, chiquitico, y a qué velocidad lo toman. Si bien está estandarizado, acá no está estandarizado el tiempo de toma de la monitoría, eso lo estandariza cada institución. Nuestra universidad antes los tomaba 3 centímetros por minuto, ahorita para ahorrar un poquito de papel se hace a 2 centímetros por minuto. Eso es lo que se denomina la aceleración. Entonces, ¿qué es la desaceleración? Pues todo lo contrario. Una desaceleración, aquí pues no aplica, quiten esto de aquí, dice monitoría, no es 3, no, porque aquí vemos 3 contracciones, esto simplemente es para explicar la desaceleración. ¿La desaceleración qué es? Es que a partir de la línea de base, que es esta que ustedes ven aquí arriba, yo fijo la línea de base siempre, ¿ok? Debe estar por acá, no veo bien el papel, pero digamos 155 latidos por minuto. A partir de ahí, miren cómo baja la frecuencia cardíaca. Entonces, es lo mismo de la anterior, pero hacia abajo. Esta coge hacia arriba, entonces se llama aceleración porque cogió y aumentó el ritmo cardíaco. Pero esta se llama desaceleración porque coge hacia abajo, porque disminuye la frecuencia cardíaca del feto inútero. Entonces, es una disminución de la frecuencia cardíaca fetal que supera los 15 por 15, es decir, 15, más de 15 latidos, por debajo, lógicamente, entonces es como menos latidos. De si estaba en 150, pues disminuirás a 130, 120, qué sé yo, y que también dure 15 segundos. Entonces, cuando cumple este criterio, se denomina desaceleración. También se llama prolongada, 2 a 9 minutos, y cambio de línea de base cuando la frecuencia disminuye aquí, digamos, 110 y se queda en 110 todo el tiempo. Eso es porque cambia a un patrón en el anterior de taquicardia sostenida y en el otro de bradicardia sostenida, pero estas aceleraciones tan prolongadas o desaceleraciones tan prolongadas son peligrosas y hay que estar muy atentos. Generalmente lo que debemos descartar es una disminución del flujo uterino placentario, un sufrimiento fetal crónico, una hipoxia severa, un prolapso de cordón, que es lo que vamos a ahorita como a aclarar. Este era el concepto general. Olviden acá esta foto de aquí para abajo porque esta no es una monitoría sin estrés, esto es una monitoría con estrés, sino simplemente la foto se las presenté para ver una desaceleración. Ya las vamos a clasificar. Entonces, las desaceleraciones pueden ser variables. ¿Qué es una desaceleración variable? Cuando hay una disminución de la frecuencia cardíaca fetal que no tiene ninguna relación con las contracciones. Puede ser que haya contracciones, puede ser que haya 2 contracciones en 10 minutos, puede ser que haya una contracción en 10 minutos, pero el bebé desacelera y no se tiene en cuenta o no hay una relación o una correlación con la contracción. Entonces ustedes se dan cuenta acá que aquí hay una desaceleración variable porque ven aquí que hay una contracción y hay como un espejo. ¿Qué significa eso? Que el inicio de la contracción coincide con el inicio de la desaceleración y el pico de la contracción con el pico. Pero si ustedes ven esta contracción y esta desaceleración, se corre un poquito a la derecha. Miren que el pico ya no coincide, está desplazado y el pico coincide con el inicio de la desaceleración. Esta es lo que llamamos la tipo 1 y esto es lo que llamamos la tipo 2. Pero para uno poder decir que es tipo 1, todas las contracciones tienen que ser iguales a esta. ¿Ok?
Para poder decir que es tipo 2, todas las contracciones y desaceleraciones deben ser iguales a esta. El papel debe tener el mismo registro como este ejemplo que usted ve acá. Contracción, desaceleración tardía, contracción, desaceleración tardía, contracción. Miren, el pico máximo coincide con el inicio de la desaceleración, pico máximo coincide con el inicio de desaceleración, pico máximo coincide con el inicio de la desaceleración. Y luego que se quita la contracción, hay una recuperación nuevamente a la línea de base. ¿Ok? Esto es permanente, esta es la que llamamos la DIPS-2 o desaceleraciones tardías. Pero cuando no coincide ninguna, o de pronto diga usted que aquí no hay ninguna contracción, simplemente ve una desaceleración, eso es lo que se llama desaceleración variable. Se llama leve cuando dura menos de 30 segundos, moderada 30 a 60 segundos y severa más de 60 segundos. Habitualmente está relacionada con compresiones del cordón, que lo puede dar un prolapso o una disminución del líquido amniótico que comprima ese cordón. Entonces, la desaceleración variable está relacionada con las compresiones del cordón. Eh, Cuando hablamos de monitoría, ustedes van a encontrar eh, una interpretación, ¿ok? ¿Por qué hablamos hasta variable? Porque en la nueva forma de interpretar una monitoría aparecieron las categorías. Anteriormente nosotros no teníamos en cuenta las desaceleraciones, sino solamente los conceptos de aquí para atrás, ¿ok? Lo que era, perdón, los conceptos de aquí para atrás, lo que era la línea de base, las aceleraciones, los movimientos fetales, etcétera. Yo les iba a mostrar acá en la monitoría, espérenme, devuelvo un segundo. Esto que ustedes ven acá, se me olvidó decirles, esto que ustedes ven acá es el registro de un movimiento fetal. Este puntico que hizo acá, la paciente que coge el aparatico ese con la mano derecha y despicha el botón rojo, se ve registrado acá. Entonces uno ve acá un movimiento fetal y una aceleración, ¿se dan cuenta? Eso es algo reactivo, eso es algo muy bueno. Entonces, ustedes van a encontrar ahí en el servicio un papel para registrar la interpretación de la monitoría. En ese papel usted encuentra varias opciones. Dice reactiva o no reactiva, eh, normal, atípica o anormal, categoría 1, categoría 2, categoría 3. Pues hicieron ese documento con toda esa información porque aún todavía hay gente que usa reactiva o no reactiva, otros hablan de normal, atípico o anormal y otros hablan de categoría 1, 2 y 3. ¿Cuál es el tema? Que cuando nosotros hablamos de una monitoría sin estrés, es decir, que no hay ninguna contracción y la consideramos reactiva, es porque esa monitoría tiene una línea de base dentro del rango de normalidad, entre 110 y 160, tiene dos aceleraciones en una ventana de 10 minutos, de 20 minutos, y tiene una variabilidad normal. Y mínimo dos movimientos en 20 minutos. Esa es una monitoría reactiva. ¿Qué significa? Que ante el movimiento o sin movimiento, el niño tiene aceleraciones. Hay una reacción, una reactividad. Y la no reactiva es como una de estas, en donde usted ve una línea de base muy plana, no hay aceleraciones, no hay movimientos fetales, no hay variabilidad. Esa es una no reactiva, porque es una monitoría sin estrés. Entonces, cuando yo interpreto una monitoría sin estrés, es porque la paciente no tiene contracciones y usted se puede quedar con estas dos cosas. Reactiva porque ve aceleraciones, porque ve movimientos y etcétera. Lo que les decía. Y no reactiva una monitoría plana. Esa monitoría no me gusta, esa monitoría no reactiva. Hagamos una monitoría más específica que la monitoría con estrés o una intermedia entre las dos que llama monitoría con estímulo vibroacústico. Sin embargo, aparecieron las famosas categorías. Y las categorías involucran la presencia de las desaceleraciones variables. Entonces, meten las desaceleraciones variables, tardías o lo que fuese, para poder clasificar estas monitorías y darle como un poquito más de ampliación a esa lectura de interpretación. Entonces miremos a qué hace referencia esas monitorías, esas categorías. ¿Qué es normal o categoría 1? Que la línea de base esté normal. Fíjense que es lo mismo de una reactiva, la variabilidad esté normal, que haya dos aceleraciones en un registro de 20 minutos o durante un máximo de 40 minutos en observación, ausencia de desaceleraciones tardías, que son estas que usted ve acá. Esta es una desaceleración tardía, ¿ok? Y desaceleraciones variables ausentes o leves, que es la que decíamos acá. Una desaceleración variable es esta, es simplemente una U que vea, desaceleró, disminuyó la frecuencia cardíaca y quite si quiere usted borre esas contracciones que hay ahí. Ay, desaceleró, disminuyó la frecuencia cardíaca y no veo ninguna contracción. Ah, duró menos de 30 segundos. Es una leve. Entonces, a ella la llaman categoría 1 o normal. ¿Ok? Hemos encontrado monitorías
sin estrés, ¿ok? Monitoría sin estrés, en donde hay una desaceleración variable, es decir, no tiene nada que ver con la contracción. Entonces, en esta sistema de clasificación no encontraríamos dónde aplicar ese concepto, pero en este sistema de clasificación lo metemos en la categoría uno. Es una monitoría hasta que ustedes ven acá, lo que ustedes vieron acá, línea de base, variabilidad y aceleraciones y movimientos fetales que ustedes los pueden meter ahí, reactiva. Uno podría decir es una monitoría reactiva. Pero miren ustedes acá que le agregan dos situaciones. ¿Hay desaceleraciones tardías? No, no hay. ¿Hay desaceleraciones variables? No, no hay. Pero no, sí vi una. Ah, bueno, es una categoría uno. Categoría 2, bradicardia moderada, ahí atrás dejamos el concepto, taquicardia moderada, también dejamos que es una taquicardia moderada, variabilidad ausente o disminuida por lo menos en 40, por menos de 40 minutos, desaceleraciones variables moderadas, recuerden que son las que duran más de 30 segundos, menor de dos aceleraciones en un registro de 20 minutos durante un máximo de 40 minutos de observación. Entonces miren ustedes que ya una monitoría categoría 2 es un estado fetal no tranquilizante, no lo deja uno tranquilo. ¿Por qué? Porque usted ve una taquicardia sostenida, una bradicardia sostenida, porque la variabilidad, es decir, es una línea muy isoeléctrica, como les había mostrado atrás, o aparecen desaceleraciones, o no tiene, o tiene pocas aceleraciones. Entonces ya hay desaceleraciones variables, siempre, ni siquiera dicen ausentes, ya están presentes desaceleraciones variables, pero la presencia de estas situaciones ya te mete en una categoría 2. Y la categoría 3, entonces miren ustedes lo que tiene. Variabilidad disminuida o ausente por más de 40 minutos, bradicardia severa, taquicardia severa. Aquí recuerden que era moderada. Línea de base errática, es decir, no la puedo fijar. Es muy cambiante, muy variable. Variabilidad saltatoria, lo hemos dicho atrás. Patrón sinusoidal. Las saltatorias, esas espigas de frecuencia cardíaca variable. El patrón sinusoidal son las ondas muy regulares de la frecuencia cardíaca. Y la presencia de O y O, cualquiera de esas cosas, desaceleraciones tardías. Entonces, miren ustedes que es una monitoría que no lo deja uno para nada tranquilo. Es una monitoría eh, que si yo veo desaceleraciones tardías, me voy a volver acá un segundo, es esta monitoría. Aquí veo, para hablar de desaceleraciones tardías, tengo que encontrar 3 contracciones en 10 minutos y cada contracción ir acompañada de una disminución de la frecuencia cardíaca fetal de manera tardía, es decir, inicio tardío. Este es un inicio temprano. Temprano es porque la desaceleración coincide con el inicio de la contracción. Mírenlos acá. El pico de la contracción coincide con el pico de la desaceleración. Y tardía porque se corre a la derecha, es más lenta o se inicia tardíamente. Es decir, después de haber iniciado la contracción, más o menos con el pico de la contracción, aparece la desaceleración. Y eso habla de insuficiencia placentaria, que es esta típica monitoría que ustedes ven acá. Que eso ahorita más adelante se los digo. Esto es porque la interpretación de la monitoría sin estrés. En la categoría 3 tienen en cuenta la presencia de desaceleraciones tardías. ¿Ven? La estimulación vibroacústica es un intermedio entre la monitoría sin estrés y la monitoría con estrés. Eh, ¿Qué es la estimulación vibroacústica? Cuando la aplicamos, cuando usted esté ante una monitoría de estas características, usted ve que no hay aceleraciones, que no hay movimientos, que la variabilidad está disminuida, ¿ok? Y que mantiene ahí quietica, puede ser que esté entre 110, 160 sin ningún problema, ahí está, que es lo habitual. Usted, le digo a usted, espera 10 minutos y después de 10 minutos usted ve que eso no cambia, usted puede intervenir durante esa manera, de manera activa, esa monitoría. ¿Cómo la voy a intervenir? Usamos un equipo, un aparato que se llama el estimulador vibroacústico. El estimulador vibroacústico, eh, cuando se aplica la descarga de 1 a 3 segundos, dura esa descarga, genera 80 Hz y 82 decibeles, o sea, una vibración y un sonido. Cuando genera ese sonido y esa vibración, eso estimula al bebé y cuando lo estimula, el bebecito puede empezar a tener movimientos, aceleraciones y se convierte en un patrón reactivo o puede persistir en un reactivo. ¿Qué significa? Que si yo vengo con esta monitoría así de planonga, como ustedes ven ahí, y luego le pongo estímulo vibroacústico y cambia inmediatamente a esto, entonces el chino se movió, comienza a tener variabilidad de aceleraciones, se denomina monitoría sin estrés con estímulo vibroacústico reactiva. Esa es una forma de leerla o categoría 1 si la quiere mencionar de esa manera. Pero usted hace el proceso, le mete el corrientazo, digo yo, eso no es un corrientazo, pero le genera el estímulo vibroacústico,
la paciente sigue tomándose la monitoría y durante 10 minutos venía así de plana. Usted le va haciendo estímulo vibroacústico después de 10 minutos, digamos que aquí para atrás, donde tengo el cursor de ahí para atrás, venía plana, y yo le puse estímulo vibroacústico, otra vez estímulo vibroacústico, otra vez estímulo, y nada que reaccionó. Esa se interpreta como monitoría sin estrés con estímulo vibroacústico no reactivo. Esa es una forma de interpretar. Yo ya realmente no veo lo que antes se hacía. Nosotros, cuando veíamos una monitoría así como planonga, inmediatamente, pues nosotros no teníamos el estimulador vibroacústico, pero generalmente cogíamos las llaves, o ya en esa época se usaban los celulares con sonido y con vibración, se le ponía en la barriga a la mamá, pero pues eso no era una unidad de medida estandarizada. Alguien le podía poner el volumen terriblemente alto, otros cogía las llaves y las golpeaba sobre una riñonera, otro cogía unas pinzas y las golpeaba sobre una riñonera, y eso genera un sonido pues mucho mayor a 82 decibeles y lógicamente que era muy intenso ese sonido, pero no generaba vibración. El celular podía generar una vibración, pero usted no sabía cuánto le generaba. Entonces existe este aparato, durante 1 a 3 segundos genera este estímulo de vibración y de sonido, y eso hace que el bebé se estimule. Poco lo veo, ya realmente allá en la práctica no lo veo. Interpretan la monitoría en categoría 1, 2 o 3, que es lo que se está usando en la actualidad, y de acuerdo a eso toman las conductas. La monitoría con estrés. Entonces, la monitoría con estrés ya tiene contracciones. Cuando entendemos que hay unas contracciones, entonces algunas personas dicen, ve, es una monitoría con estrés negativa porque no veo desaceleraciones. Recuerden que lo que yo tengo que evitar ver es esto, que cada vez que haya una contracción aparezca esto. Y por el contrario, que se vea esto. Cada vez que yo vea una contracción, se mueva ese chino y acelere. Eso es como lo ideal. Entonces, sin embargo, cuando se llama negativa, cuando no hay desaceleraciones, que eso es bueno. Se llama positiva cuando hay desaceleraciones, que eso no es bueno. Se llama sospechosa cuando hay una desaceleración tardía. Esto era una forma, porque hay personas que las interpretan, por eso arriba en los documentos que hay, el papel de interpretación de monitoría aún todavía dejan estos conceptos, porque hay gente que maneja reactiva, no reactiva, positiva o negativa, pero también manejan el concepto de sospechosa cuando hay una desaceleración tardía, insatisfactoria cuando es de mala calidad, es decir, se pierde el foco, lo que sea, y de hiperestimulación cuando se ve una contracción cada 2 minutos de 90 segundos, con desaceleraciones tempranas, que es el DIP 1, que eso generalmente son dadas por hiperestimulación. Sin embargo, esto acá no me voy a detener mucho, pero simplemente porque ya hablamos de contracción uterina, es un capítulo completo, es para que ustedes vean cómo se registra. Esta es la campana de la contracción. No es como tan bonita, se ve, recordemos que la fase de aceleración ocupa una tercera parte, la fase de desaceleración 2/3 partes. Uno tendría que medir de acá y pues más o menos aplica. Ustedes ven aquí el pico máximo de la contracción, inmediatamente baja y cuenta el tiempo de aquí a acá, y luego el pico máximo el tiempo de aquí a acá, y se ve que pues acá el tiempo es un poquito más largo con respecto al inicial, que usted puede contar el tiempo por monitoría desde el inicio, desde el momento en que se separa la línea de base. Aquí la línea de base está en 22 milímetros de mercurio, pero era nuestro registro habitual. Generalmente el registro de un tono de base está entre 8 y 12 milímetros de mercurio, pero pues así marcan hay un botoncito que uno espicha para que el registro, que inicialmente arranca como en 60, 70, uno espicha el botoncito lo más que se pueda, lo máximo, y siempre quedaba acá. Pero entonces ya sabía uno que ese era el tono basal de esa monitoría, como 22 o 25 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque usted ve aquí 0, aquí 20, 40, 60, 80 y 100, lo que yo les decía a ustedes. Por encima de 100 ya no se ve nada. Acá si la monitoría, si esta contracción supera los 100, acá se amputa porque esto ya no lo deja registrar, y vuelve y aparece cuando está en desaceleración, cuando comienza a bajar la intensidad. Entonces, en el papel también encontramos una unidad de tiempo, es decir, que acá vemos 1 centímetro en una monitoría de 3 centímetros por minuto. Este cuadradito mide 20 segundos, igual que lo que decíamos arriba. Arriba la unidad de tiempo es la misma, pero abajo sí cambia la unidad de medida. Entonces, estos son milímetros de mercurio, estos son 60, y acá hay 80, es decir, que un cuadradito vertical mide 20 latidos por minuto. Por ende, la unidad de medida es muy sencilla de cuantificarla acá. Usted ve que aquí están 60, aquí está la línea de base en 40, esta monitoría midió 20, 40 milímetros de mercurio, que es una monitoría con una buena contracción, ¿ok? Entonces, las contracciones, recuerden que tienen un tono, una intensidad, una duración y una frecuencia.
que la duración la puedo contar desde el inicio hasta el final de la contracción por monitoría, desde que la paciente comienza a percibir que el útero está duro, que son 10 milímetros de mercurio, o desde que la paciente comienza a sentir el dolor, que son 15 milímetros de mercurio. Nosotros contamos las contracciones desde 15 latidos por minuto, acuérdense eso. Y aquí está la unidad de medida. Y nos hace falta el tiempo, que es el número de contracciones en 10 minutos. Entonces acá, digamos que si esto es una ventana de 10 minutos, encontré una, dos y tres contracciones en 10 minutos. Un ejemplo. Entonces esta es la unidad de medida, que es la frecuencia cardíaca. El número de frecuencias, perdón, el número de contracciones en 10 minutos. Lo que les había dicho, entonces atrás hay una correlación de la desaceleración con la contracción. Cuando cada contracción va acompañada de una desaceleración en espejo, ¿qué significa eso? Que el inicio de la contracción coincide con el inicio de la desaceleración y el pico máximo de la contracción coincide con el pico máximo de la desaceleración. Y usted eso lo ve en la primera, en la segunda, en la tercera contracción, durante 10 minutos, dice que hay unas desaceleraciones tempranas o TIPS 1. Estas desaceleraciones, lógicamente, tienen que tener más de 15 latidos, durar más de 15 segundos, ¿ok? Que es lo que algunos llaman imagen en espejo y hace referencia a la compresión cefálica, que la vemos generalmente en dos situaciones. Un chino pretérmino chiquitico que arrancó contracciones y rompió fuente, se encaja y comienza a tener compresiones, un embarazo de 28 o 30 semanas, o en el parto, cuando el bebecito está naciendo y se comprime la cabeza del feto, usted puede ver normalmente eso y luego se recupera rápidamente. No es patológica y hay que interpretarla de acuerdo a cada situación. Aquí vemos una foto en donde usted ve el pico máximo que coincide con el pico máximo de la desaceleración, el inicio coincide con el inicio de la desaceleración. Aquí vemos el inicio de la contracción, coincide con el inicio de la desaceleración y el pico máximo coincide con el pico máximo de la contracción y desaceleración. Se llaman desaceleraciones DIP 1 o en espejo, que no son patológicas. La DIP 2 es completamente patológica, habla de insuficiencia placentaria y es la que es tardía o la que aparece un tiempito después. ¿Cuándo es un tiempo después? Cuando el pico máximo de la contracción coincide con el inicio de la desaceleración. Y esto se perpetúa en cada contracción, es decir, en la primera, en la segunda, en la tercera, en una ventana de 10 minutos. Hablamos entonces que hay desaceleraciones tardías o DIPS 2 y eso se genera ya sea porque el espacio, la placenta está insuficiente y atrógena, por ejemplo, cuando tiene muchas contracciones, una cada 2 minutos, que no hay un tiempo de fase diastólica. En este espacio diastólico, yo lo llamo fase sistólica de la contracción, fase diastólica de la contracción. Durante esta fase de reposo diastólica de la contracción, es cuando se llenan los espacios. Si yo le doy un espacio de 3 minutos, se va a llenar más. Si le doy un espacio de 2 minutos, se va a llenar menos. Si le doy un espacio de 1 minuto, pues mucho menos. Entonces, por ende, esto se puede comportar diatrógeno cuando usted pone misoprostol o cuando pone oxitocina y no está atento y genera hiperdinamia, ¿ok? Pero puede ser patológico en las pacientes con diabetes, con hipertensión, que tienen placentas chiquitas, insuficientes y se someten a un estrés y vemos que la placenta no es suficiente para un trabajo de parto y pues toca tomar otra conducta. Ahí está el ejemplo que les había pasado de atrás. Entonces recuerden la velocidad en que se toma la monitoría, luego mido la frecuencia cardíaca arriba, abajo las contracciones, línea de base. Entonces fíjense que aquí en esta monitoría no le bajaron bien el tocodinamómetro, entonces, no en la paciente, sino el botoncito que hay que espichar para que esta línea de base baje. Seguro se les pasó alguna cosa, pero esto hay que espicharle un botón para que baje a lo más bajito posible, que es de 0 a 12 milímetros de mercurio y así se registran las contracciones, porque esto sería una hipertonía, pues que no, realmente no es eso. Es porque hubo una mala técnica en la toma. Pero esto es para mostrarles a ustedes que el pico máximo coincide con el inicio de la aceleración, pico máximo coincide con el inicio de la desaceleración, pico máximo coincide con el inicio de la desaceleración. Y en cada contracción se ve la misma figura, es decir, tardía, y eso significa que hay una insuficiencia placentaria y que esa placenta no es suficiente para un trabajo de parto. Esto no significa un sufrimiento fetal, ¿ok? Simplemente es por lo que vimos en las categorías, una categoría 3 que hay que desembarazar. Entonces la paciente se le hace una reanimación en útero, se le quitan las contracciones, se pone de cuito lateral izquierdo, se hidrata para hemodiluirla, barre receptores, se le quitan las contracciones y se le quita el DIP2. Si no tiene contracciones no vas a acelerar, ¿cierto? Porque es que la causa son las contracciones por insuficiencia placentaria. Pero, ¿cuál es el tema? Si esto lo genera un misoprostol
No hay ningún medicamento que quite una contracción del misoprostol. Les toca ponerle general y desembarazar. Esto es una catástrofe cuando se usa misoprostol, cuando se salen de las dosis de las guías, cuando la absorción de la paciente es masiva. Entonces, por eso se ha visto que esa dosis tan bajita, hay pacientes que hemos visto que les han puesto como hasta 8 dosis y no arranca para nada, ni siquiera maduró el cuello, nada, porque no se absorbió nada. Esa es la absorción de cada paciente. Y hay otros pacientes que con una sola dosis arrancan con madurez cervical y ya arrancan solitas y arrancan su trabajo de parto. Una sola dosis de 25 microgramos, que es una dosis realmente muy pequeñita. La variable ya la habíamos mencionado cuando hablábamos allá de la monitoría sin contracción. La variable hace referencia a aquella situación en donde o no hay contracciones o hay poquitas contracciones o simplemente las contracciones no coinciden en su proceso cada contracción. Es decir, aquí vemos dos contracciones, digámoslo así, en una ventana de 10 minutos. Hay una contracción con un DIPS 1 y una otra contracción con un DIPS 2. Entonces es variable. No es ni DIPS 1 ni DIPS 2. Y generalmente hace referencia a la compresión del cordón, como les había explicado allá atrás. Aquí vemos una monitoría, miren los movimientos fetales que registró la paciente. Una monitoría que tiene una línea de base relativamente alta, está como en 160, 165 latidos por minuto. Eso es una taquicardia fetal sostenida. Usted ve desaceleraciones variables. Es una monitoría no tranquilizadora. Yo no estoy diciendo que tenga sufrimiento fetal. Hay movimientos del bebé registrados por la mamá. No hay ninguna contracción. No se ve ningún registro de contracción uterina. Y algo está pasando en este bebé que hay que aclarar. Se pasa a la cesárea, se desembaraza y el chino tenía poquito líquido, se pasa a la cesárea, se desembaraza y tenía una mano circular en el cuerpo y eso era lo que le estaba generando ese estado fetal no tranquilizador. No está en sufrimiento fetal. Bien, otra herramienta que tenemos es el Doppler de vasos fetoplacentarios. Este Doppler pues lo hacen el radiólogo o el ginecólogo eh, que saben hacer ecografía. El Doppler son unas ondas de flujo que se generan por la contracción cardíaca, por las propiedades de la pared arterial y las mismas propiedades de la sangre. Todas esas situaciones o esas variables influyen para que se forme una onda de flujo. Esas alteraciones de las ondas de flujo se ven afectadas en la restricción del crecimiento, en la asfixia fetal y generan de manera importante la mortalidad perinatal. Entonces recuerden ustedes que hay un tema que se llama la redistribución de los flujos. Usted puede encontrar un Doppler alterado, esto generalmente lo aplicamos más en las pacientes que vienen crónicamente alteradas, como es en la restricción del crecimiento intrauterino, o en aquellas situaciones en donde yo quiero ver las ondas de flujo en inicio temprano del embarazo, como es la semana 12, que predice RCIU, preeclampsia o hipertensión gestacional. Cuando hay un Doppler de arterias uterinas, estoy hablando solo de las arterias uterinas, a la semana 12 positivo, le predice eso. Algunos lo hacen cuando la paciente tiene antecedentes de nacimientos de niños nacidos pequeños o pacientes con antecedentes de hipertensión en embarazos previos o preeclampsia en embarazos previos. Entonces, esa señora se volvió a embarazar, uno les pide un Doppler a la semana 12, que es simplemente ver unas ondas de flujo en las arterias uterinas, mirar qué tanta resistencia genera la contracción del corazón, el flujo en la sangre y la pared de las arterias a nivel uterino. Y de acuerdo a esas ondas de flujo, pues el doctor evalúa si hay mucha resistencia o hay poca resistencia. Cuando hay mucha resistencia es malo. Cuando hay poca resistencia puede ser malo o bueno dependiendo de la arteria que se mire. El ejemplo se los pongo en la arteria cerebral media. Cuando hay una redistribución de los flujos, que es lo que sucede en el niño que viene con hipoxia crónica, una RCIU no es más que un niño hipóxico crónico, pero que se ha adaptado a ese proceso crónicamente, después lo hablaremos cuando hablemos de restricción del crecimiento, y vemos que el organismo de él distribuye los flujos a órganos vitales como es la parte intraabdominal, que es la vejiga, que es los riñones, el intestino, hígado y etcétera, todas las que son las vísceras, que incluye corazón, pulmones, cerebro. Por eso cuando los niños nacen, como ha hecho esos niños pequeñitos generalmente son asimétricos. ¿Qué significa? Que tienen baja talla y bajo peso, pero que el perímetro cefálico está normal dentro de los percentiles. Eso significa que hubo una noxa tardía, es decir, después de la semana 28, después revisamos eso, que hace que el niño crónicamente redistribuya sus flujos, pero que se los mande a órganos vitales, como el cerebro, corazón, pulmones, hígado, vaso, intestino y etcétera. ¿Ok? Pero descuida lo que es hueso, músculo, y por eso esos niños nacen de talla baja y nacen con poquito peso.
pero su cerebro y sus intestinos y todos sus órganos vitales internos están con buena perfusión y funcionantes. Pero cuando esto es más catastrófico, esto es crónico y lleva más cronicidad y de pronto lleve menos de 28 semanas esta problemática, o es muy severa esta restricción, el niño es simétrico. ¿Qué significa? Que esa redistribución de los flujos ya descubrió o ya desprotegió, por decirlo así, las vísceras, como es hígado, como es vaso, como es intestino, como es la vía urinaria, como es corazón. Y hay niños que nacen con baja frecuencia, o sea, con alteraciones cardíacas. Hay niños, porque todo eso se lo está mandando al cerebro. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay una resistencia de ciertos vasos, ¿ok? Por ejemplo, vasos uterinos, vasos umbilicales, perdón. La arteria umbilical es la que se mide habitualmente, pero también se mide la arteria cerebral media a través de la fontanela. Entonces, al medir la arteria cerebral media y hay gran vasodilatación, eso significa que hay una gran redistribución del flujo hacia el cerebro y hay unos flujos más restringidos a nivel umbilical. Hay mucha resistencia que hace que los órganos se estén desprotegiendo ciertos órganos, pero que otros se conserven. Eso puede suceder crónicamente, pero puede suceder de manera aguda. ¿Cuándo sucede de manera aguda? En la asfixia perinatal. Aguda, cuando hay una situación, una desproporción fetopélvica, déjela que trabaje, que eso chino nace por abajo. Por eso les insistimos a ustedes tanto, haga el ejercicio. Relación fetopélvica, evalúe el periné, evalúe la vagina, evalúe el cuello, evalúe la pelvis. Llénese de razones para que usted esté completamente seguro que ese chino le pueden hacer por vía vaginal, que ese bebé le puedan hacer por vía vaginal. Llénese de razones. Porque si usted deja a un niño que trabaje y trabaja y trabaja y no nace, esos niños hacen asfixia prenatal aguda, es decir, en el periparto. Y eso hace que también haya una redistribución de los flujos. Y por eso esos niños nacen como un trapito, pero comprometidos por hipoxia. Porque al principio comienza igual, de manera aguda, hace redistribución de los flujos, descuida músculo, pero él ya está formadito, buen peso, buena talla y todo eso. Pero en ese momento yo no necesito que me mande oxígeno porque estamos agudamente comprometidos. No necesito, eso es lo que vamos a revisar después en sufrimiento fetal agudo. Yo no necesito que me mande oxígeno para el músculo, ni para el hueso, ni nada de eso, pero sí necesito que mande oxígeno para la vejiga, los riñones, el intestino. Porque este bebecito se hace popó inútero, que es lo que se hace, se llama meconio. Es materia fecal, pero no es la materia fecal que contamina, no, es una materia fecal que se llama meconio estéril, pegachenta, que cuando sale el líquido amniótico lo tiñe o lo pone espeso o grumoso, entre más grumoso es más grave. Entonces, esto se genera porque cuando hay hipoxia, hay redistribución de los flujos, se descuida el intestino, el colon comienza a tener movimientos espasmódicos, se relaja el esfínter anal y el bebé expulsa el meconio, ese líquido verde pegachento o negruzco casi, es un verde oscuro, hacia el líquido amniótico. Por eso es un estado fetal no tranquilizador. Algo está pasando y tenemos que mirar qué está pasando. ¿Ok? Pero si el proceso sigue, ese chino nada que nace, tiene una desproporción y todo fresco que se nace, ese nace, y nada que nace, y el chinito sigue y sigue y sigue tratando de nacer y nada que nace. Les estoy dando un ejemplo de tantas situaciones que pueden suceder. Una policistolia, pasa lo mismo. Un fenómeno agudo de hipoxia. Una hipertonía, pasa lo mismo. No le llega sangre al bebé, hipoxia aguda. Una abrupción de placenta, una ruptura uterina. Bueno, hay mil cosas. No hay oxígeno en el bebé por mil razones. Ese bebé rápidamente redistribuye flujos, descuida músculos, hueso, pero comienza a desproteger órganos vitales porque no hay quien lo recupere, no lo podemos recuperar. Y como no se recupera y yo no me he dado cuenta o lo que fuese, entonces descuida intestino, descuida riñón, descuida hígado, descuida. Por eso nosotros en los niños que hacen sufrimiento fetal, se llama asfixia perinatal, eh, cuando hacen la asfixia perinatal, sufrimiento fetal, hipoxia, como lo quieran llamar, todos son sinónimos. Ese bebecito está hipóxico, tiene hipoxemia, hipoxia. Hay órganos sin oxígeno y sangre sin oxígeno. Y eso es catastrófico porque las células mueren. Entonces, por eso se hace un tamizaje de asfixia, se le piden pruebas hepáticas, renales, cardíacas, cerebrales. ¿Ok? Esos niños hay que preservarle. La neurona es la más afectada, desafortunadamente. Por eso esa asfixia hacen parálisis cerebral. Esas asfixias prenatales pueden ser catastróficas porque son niños que pueden quedar con retardo mental, convulsionadores toda la vida, etcétera. Baja talla,
no siguen creciendo. Bueno, mil cosas que pueden hacer estos bebecitos de manera aguda. Por eso esta situación puede ser aguda crónica. Lo que pasa es que un Doppler no lo puedo hacer de manera aguda. Hay otras herramientas para aclararlas que lo hablaremos en sufrimiento fetal, porque hay otras herramientas como es la monitorización interna permanente, la pulsoximetría fetal inútero, los gases de cuero cabelludo. Son herramientas que solamente usamos intraparto, pero que no tenemos. Entonces, intraparto, me toca vigilar la frecuencia cardíaca fetal antes, durante y después de la contracción. Eso es clínica. Tengo que vigilar el líquido amniótico. Si yo tengo alguna duda, oiga, me pareció escuchar una desaceleración, hagámosle una monitoría, intraparto con estrés. Ah, no, 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 aquí está perfecto. No hay ninguna desaceleración, perfecto, hay buena variabilidad, hay buenas aceleraciones. Perfecto, una categoría uno. Si la quiere interpretar así, o una monitoría con estrés negativa, también lo puede interpretar así porque el papel tiene esas tres variables de interpretación. O sea, usted lo puede interpretar como le quede más fácil. Y lo otro es que de manera aguda, pues yo no me puedo dar el lujo de decirle, bueno, vaya, hágale un Doppler y el doctor viene mañana, hágaselo. No, yo tengo que tomar conductas agudas. Si sospecho un estado fetal no tranquilizador por taquicardia, bradicardia, aceleraciones variables o desaceleraciones tardías o lo que sea, no me gusta esto, no me gusta, pues tengo que desembarazarla, tomar conductas diferentes. ¿Ok? Para evitar lo que dice ahí abajo, la mortalidad perinatal. Sí. Lo que les decía, se evalúa, el Doppler evalúa la arteria umbilical, si hay resistencia o no. ¿Por qué se evalúa la arteria umbilical? Porque tiene un tamaño constante, porque es fácil de localizar y porque tiene bajas resistencias. Cuando hay alteraciones en ese flujo, hay cambios en la frecuencia cardíaca fetal, cambios en la presión sanguínea, modificaciones del gasto cardíaco, cambios agudos de la presión arterial de oxígeno eh, y genera cambios acidóticos que en un principio pueden tener pequeño efecto, pero que más adelante pues, pueden tener un efecto catastrófico como la hipoxia severa en todos los órganos, que es el asfixiado perinatal. Nosotros tenemos un proceso, tenemos solamente 6 horas para meter ese niño a un proceso que se llama hipotermia. Es un proceso que tenemos. Todos los niños cuando nacen se le pone en la barriguita a la mamá, se pone en una incubadora abierta, precalentada, para que ese ambiente que tenía en útero se asemeje al ambiente que está extrauterino. Pero cuando un niño está asfixiado, desafortunadamente hay que apagarle todo, hay que enfriarlo, hay que llevarlo a hipotermia para preservar. Se ha confirmado que la hipotermia preserva células cerebrales. Y luego se manda a una institución donde manejan todo el protocolo de hipotermia. Nosotros no lo tenemos ahí, entonces tenemos 6 horas para remitirlo. Esto es una urgencia súper vital para el bebé. Un Doppler anormal predice un riesgo, eh, eh, asfixia prenatal, una morbilidad neonatal temprana y una patología placentaria. ¿Ok? Después en sufrimiento fetal les voy a mostrar y les voy a profundizar un poquito más este tema de las clasificaciones de Doppler, porque es que este tema es sumamente denso. El perfil biofísico decíamos que es una ecografía que habitualmente la hacemos sin trabajo de parto, se hace ambulatoriamente, se hace en pacientes que no tienen contracciones y que nos evalúa cuatro situaciones: los movimientos fetales, los movimientos respiratorios, el tono fetal y el índice de líquido amniótico. ¿Cómo se evalúan los movimientos fetales? El doctor durante 30 minutos observa si hay 3 o más movimientos de tronco de extremidades. Recuerden que la actitud fetal que tiene, ya saben ustedes el concepto de actitud fetal, el niño se estira, y es decir, tiene movimientos de extensión tanto del tronco como extremidades y de la cabeza, y vuelve a su posición fetal inútero de la actitud. Cuando eso está presente, cuando tiene 3 o más, le dan 2 puntos. No hay intermedios. Es decir, es que se movió, le voy a poner 1. No, se pone 0 o 2. 0 es que tiene 2 o un movimiento en 30 minutos. 3 tiene que tener, para ponerle 2 puntos, tiene que tener 3 o más movimientos. La ausencia puede sugerir un sufrimiento fetal agudo. Los movimientos respiratorios, se habla de lapso de respiración. ¿Qué es un lapso de respiración? Es que el bebecito tenga movimientos de la caja torácica constantemente durante 30 segundos. Es decir, que usted está, el radiólogo durante 30 minutos está observando el bebé y tiene que observar que durante 1 minuto la caja torácica se expanda como si estuviera respirando. Tomo aire, lo boto, tomo aire, entonces la caja torácica se expande. Eso tiene que durar 60 segundos. Si él solamente ve esos movimientos una sola vez durante 60 segundos constantemente, le da un puntaje de 2. Pero si él dice, ve, el chino hizo movimientos de la caja torácica, pero duró 10 segundos, duró 30 segundos, duró 40 segundos, duró 15 segundos. No, no aplica, porque tiene que durar mínimo 60 segundos y ver eso aunque sea una sola vez. Si lo ve más, pues mejor. Y eso habla, pues lógicamente, de madurez pulmonar. Entonces se le da 0 cuando tiene menos de este valor, es decir,
no cumple el tiempo, que son más de 60 segundos, los movimientos de la caja torácica, y se le da 2 puntos cuando, cuando el médico ve un movimiento, un lapso de respiración durante 60 segundos. El tono es la actitud fetal. La actitud fetal es el estado de semicontracción que tiene el bebé inútero, que lo hace estar en flexión de la cabeza, flexión del tronco, flexión de mulo sobre abdomen, flexión de piernas sobre abdomen, sobre muslo, perdón, dorsiflexión, flexión y abducción de brazo, flexión de antebrazo sobre brazo y una ligera flexión de las muñecas. Esa es la actitud fetal. Cuando un bebecito tiene esa actitud, tiene movimientos de flexión y flexión activa, mínimo uno durante 30 minutos, se le da un puntaje de 2. El bebé que no tiene tono, que no tiene esa actitud fetal, que está sin movimientos, es un niño que tiene una muerte prenatal. El ILA, que es el que actualmente se está evaluando, se mide en medida métrica. El abdomen, bueno, más que el abdomen, el útero, el doctor lo divide en 4 cuadrantes, acá le dan valor de 1, 2, 3 y 4. En cada cuadrante busca el lago más grande. En este caso, aquí vemos un ejemplo, y se mide de manera longitudinal a la mamá, aquí lo vemos, digamos a lo largo, por decirlo así, y le dan un valor. Entonces, digamos que acá le dieron, eso se mide en centímetros, le dieron, algunos lo expresan en milímetros. Digamos que en el cuadrante 1, porque cogen el útero, aquí vemos las 4, 1, 2, 3 y 4 divisiones de los 4 cuadrantes, buscan un cuadrante, en el otro cuadrante, aquí lo estamos transpolando. Entonces, el número 1 es este que está acá, el número 2 es este que está acá, el número 3 es este que está acá y el número 4 es este que está acá. El útero lo divide en 4 cuadrantes y en esa placenta busca los, eh, el lago más largo que encuentre. ¿Ok? Recuerden que es una medida lineal. Es una medida lineal. Entonces acá vemos y mide, por ejemplo, 6, que mide, por ejemplo, 6 centímetros. El otro midió 4, ahí van 10. El otro midió 4, ahí van 14. El otro midió 2, ahí van 16. Entonces, cuando el hila está entre 5 y 24 centímetros, porque se suman las 4 medidas, aquí cojo este, cojo este, cojo este y cojo este, lo sumo y debe estar entre 5 y 24. Cuando está dentro de ese rango, cuando está dentro de este rango, lo vamos a dar un puntaje de 2. Después vamos a revisar que es un oligamius leve, que es un polidramius, etc. Esto es lo normal, entre 5 y 24. Cuando, cuando a esto le colocamos una monitoría, porque son 4 variables ecográficas, que sería el lila, el movimiento fetal, el tono fetal, y en los movimientos respiratorios, cuando tenemos estas 4 variables, pero hacemos una monitoría y la monitoría usted la interpreta como categoría 1 o normal o, no, o reactiva, como lo quiera llamar, usted le da 10 puntos sobre 10, porque son 2 que dan la monitoría y 8 que nos da el perfil biofísico. Recuerden que las 4 variables, para que estén bien, a cada una se le pone 2 puntos. Entre 8 y 10 se considera aún todavía bienestar fetal. 4 a 6 sobre 10 revalorar en 24 horas con otras pruebas de función para bienestar, y menos de 4 se prefiere desembarazar por el riesgo de alteración fetal inútero. Así es como algunos médicos pues hacen la lectura de la ecografía y le hacen el perfil biofísico. Entonces miren que aquí están los movimientos corporales, le di 2 puntos, movimientos respiratorios 2 puntos, tono de actitud fetal 2 puntos y el líquido amniótico 2 puntos para un total de 8. Usted le hace una monitoría reactiva o categoría 1 o normal, como la quiera llamar, y le da 10 sobre 10, es decir, que el bienestar de este bebé pues es perfecto. Y si este chino tiene 38 semanas con 3.400, pues más aún, tiene un peso normal, tiene una placenta madura 2-3 en la clasificación de Graham, que después rezaremos. El ILA dio un valor de 9, que es un ILA normal, recuerden que es entre 5 y 24, hay un normal bajo, que es entre 5 y ellos dan 5 y 8, ¿qué? Y 7.9, algo así. Después revisamos eso. Bien. En el perfil biofísico podemos encontrar una hipoxia porque hay una inhibición de la actividad biofísica de manera secuencial, y cuando el ILA está bajo
podemos hablar de una hipoxia crónica, que es lo que vemos en los niños con restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, generalmente esos niños, cuando usted los sospecha, es porque la altura uterina está por debajo del percentil 10 para la edad gestacional y usted le hace una ecografía para calcular el peso fetal y en la ecografía dice, ve, este chino está con bajo peso, usted le hace un Doppler y le hace un perfil biofísico. Todas esas son pruebas de bienestar, por eso les digo que son antenatales y sin trabajo de parto. Eh, Hay otras pruebas que podemos usar y las podemos usar durante un trabajo de parto sin trabajo de parto porque es simplemente sacar el líquido amniótico, que son las pruebas de Maus pulmonar. Predice el síndrome de dificultad respiratoria, si hay o no prematurez y para, si usted define desembarazar, puede hacer una madurez pulmonar antes de desembarazar en cada caso particular. Entonces, el tamizar el líquido amniótico es una prueba de bienestar fetal antes del nacimiento para hacer algunos procesos. ¿Qué valora? La cuantificación del surfactante pulmonar, la función del surfactante pulmonar y la turbidez del líquido amniótico. Digamos que no todas estas pruebas, pues las hacemos no rutinariamente, uno está sacando líquido amniótico y mandándolo al laboratorio para pedirle eso, no siempre estamos haciendo el test de turbidez que la prueba de Clemens, no la estamos haciendo permanentemente, porque pues digamos, hay otras herramientas que uno puede usar clínicas, como es el cálculo adecuado de la edad gestacional. Si sabemos que tiene menos de 32 semanas, todos los chinos son pulmonarmente inmaduros. Entre 32 y 34, el 40 son pulmonarmente maduros y en adelante aumenta la proporción hasta la semana 37, en donde todos en teoría son pulmonarmente maduros, a no ser que sea un hijo de madre diabética. Sin embargo, hay ciertas situaciones clínicas, les doy un ejemplo. Es que tiene 32 semanas, tengo la inquietud porque tiene menos de 34. Recuerden que por debajo de 32 son todos pulmonarmente inmaduros. Este chino, digamos, tiene 33 semanas, entre 32 y 34 el 40% pueden ser pulmonarmente maduros. Entre 34 y 35, pues ya aumenta más, un 70%, 35 a 36, un 80, un 85%, de 36 a 37, un 95% y por encima de 37 casi el 100%. Entonces, por eso, eh, en todas las guías por debajo de 34, no es necesario poner dosis de madurez pulmonar porque ya la mayoría son pulmonarmente maduros. Sin embargo, hay médicos que por tranquilidad le ponen el medicamento que es la betametasona, 12 miligramos intramuscular día por 2 dosis y esperan un tiempito. Ahí es cuando puede aplicarse, eh, pedirle a esta paciente, si da el tiempo, una semana después, pruebas de madurez para verificar si ese